Atención la próxima temporada. Las Vegas Raiders, los Pats de New England, Cleveland y Miami. Son 4 equipos que se pueden mover drásticamente en la siguiente temporada. Atentos al probable ascenso, muy probable ascenso, de Raiders y Pats. Ojo porque Miami está en riesgo de colapsar y eso podría costarle la chamba al coach Mike McDaniel. Cleveland es otro misterio, un equipo lleno de talento y sin quarterback, pero que ahora tiene 5 quarterbacks y algo positivo saldrá de esa historia. Hace 2 años, con un oxidado Joe Flacco funcionando, los Browns alcanzaron playoffs. Sin embargo, el escenario es tan frágil que si Kevin Stefanski y los Browns no levantan, podría sumarse a Mike McDaniel de Miami y terminar perdiendo la chamba. En el podcast de hoy, ¿quiénes son los equipos en la última decena de mis Power Rankings que están en riesgo de caer más profundo o dar un salto a la competitividad? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, encantado de estar con ustedes. Un abrazo con todo mi cariño, aquí estamos. A ver amigos, iniciamos el análisis de los Power Rankings. Ya les presenté lo que para mí es mi top 10. Ahora, estos 4 equipos que me parecen en una condición muy interesante para poder dar un salto importante y meterse a la competitividad o caerse. Y aquí necesariamente inicio con los Raiders porque desde hace días pasados les expresé, para mí los Raiders son el número 1 en el draft, sin lugar a dudas. No espere que el equipo que la temporada pasada dio pena ganando 4 juegos y perdiendo 13, repita la misma historia en el 2025. Estos Raiders van a competir. Obviamente, las esperanzas están particularmente en la generación de novatos que reclutaron en el draft. Yo le digo una cosa, si Ashton Jeanty se convierte en el corredor de 1,500 yardas por tierra que los Raiders están esperando y el receptor segunda de draft, Jack Bech, impacta como yo lo tengo previsto, aguas, que estos Raiders van a hacer ruido. ¿A qué me refiero? Bueno, indudablemente, reitero, no a repetir una temporada de 4 ganados, 13 perdidos. Lo que yo creo que puede pasar con los Raiders es que se metan a esa zona de 7, 8 victorias en la temporada regular, con la que por ahí alcanzas un puesto a playoffs. No es extraño que un equipo con una marca así, 8-9, pueda alcanzar playoff. Y ese es el escenario donde yo ubico a los Raiders. A ver amigos, prometiendo que más adelante haremos un podcast exclusivo de Raiders y analizaremos con profundidad el equipo, hoy le digo, ¿dónde están las claves? Por supuesto, Geno Smith. Pero mire, aquí hay una apuesta muy confiable. Es Geno Smith con Pete Carroll. Hombre, y esa dupla se conoce y sabe competir y va a ser un Geno Smith donde este novato que le dije, Ashton Jeanty, como el segunda de draft, Jack Bech, le van a ayudar mucho. Indudablemente en estos 2 novatos hay una gran apuesta, porque mire, si Ashton Jeanty empieza a correr y a dominar por tierra como todos creemos que va a ocurrir, se abre la ofensiva Raider, el pase con engaño de carrera, algo de lo que usted y yo hemos platicado tantas veces, va a ser muy importante y los Raiders tienen ahora a este novato Jack Bech, receptor abierto, no lo olvide. Receptores en segunda de draft que se convierten elite son muchos. A.J. Brown en Filadelfia, segunda de draft. Davante Adams en los Packers, segunda de draft. Yo veo a Jack Bech como un tremendo talento. Lo que Raiders reclutó es un tremendo receptor de enormes expectativas. Pero vuelvo al comienzo, todo parte de que Ashton Jeanty impacte. Si eso ocurre, Geno Smith va a operar con mayor comodidad, el pase con engaño de carrera tendrá mayor efecto y cuando tú voltees a ver el grupo de abiertos vas a decir, a ver, ahí está Jacoby Myers, ahí está Jack Bech, ahí está Trey Tucker y ahí están los 2 alas cerrados tan interesantes que tiene Raiders, Brock Bowers
y Malcolm Mayer. Y entonces ya todo el grupo analizado suena muy atractivo. Se lo digo de verdad. Y no le estoy pidiendo que se saquen los Raiders la lotería. Le estoy diciendo que Ashton Jeanty sea el corredor de impacto como queremos. Hay quien dice que la contratación de Geno Smith no funciona porque su carrera va en decadencia. Pues miren, los números podrían indicar eso. Las últimas 3 temporadas de Geno Smith en Seattle lanzó 4,280 yardas en el 2022, 3,600 en el 23 y 4,300 la temporada pasada. Pero donde se vio decadencia fue en el balance touchdowns-intercepciones. De 30 touchdowns, 11 intercepciones en el 2022, pasó a 29 en el 23 y a 21-15 la temporada pasada. Por eso evidenció que ya continuar en Seattle no tenía sentido. Yo sigo creyendo que es un quarterback con talento, con el físico y todavía con la edad. Y si esto que acabamos de platicar en la ofensiva funciona, los Raiders van a competir. Los Raiders van a sumarse a Denver y Chargers para hacer la división oeste de la americana. Tremendamente divertida. No. Lo que va a hacer que se olvide el señor Patrick Mahomes de esas temporadas en las que planchaba 6-0 a su división. Hoy le firmo. Mahomes y los Chiefs no planchan 6-0 a sus rivales divisionales esta próxima temporada. Eso no va a ocurrir. Y los Raiders le van a agregar una competencia muy atractiva porque Chargers va a dar un salto muy poderoso. Denver ya es poderoso. Y Kansas tiene a Patrick Mahomes. Pero los Raiders han hecho las cosas interesantes. Miren, ya analizamos o planteamos las bases de la ofensiva. ¿Qué tiene Raiders en la defensa? Creo que le sigue faltando talento. Los linebackers me parecen muy pobres. El perímetro ha sumado 2 o 3 cosas interesantes, pero donde Raiders puede dar un salto muy importante defensivamente es en la línea frontal. No se le olvide que el año pasado Raiders le quitó a Miami en la agencia libre al tackle defensivo Christian Wilkins. Christian Wilkins, en pareja con Max Crosby y con Tyree Wilson, deben formar en los Raiders una de las mejores líneas frontales defensivas. Christian Wilkins en Miami en el 2023 tuvo 13,5 sacks. Max Crosby es un jugador que digo en doble dígito de capturas de quarterback. Es un jugador que merodea las 15 sacks por temporada. Y de la temporada pasada fue muy prometedor, muy halagador ver que el jovencito Tyree Wilson, primera de draft hace 2 años y que parecía ya un jugador destinado al fracaso, empezó a despertar y sumó 4,5 sacks. La gente va a decir 4,5 y te alocas. A ver, fue un año terrible el de Raiders la temporada pasada. El propio Crosby terminó con 7,5 sacks. Pero Tyree Wilson empezó a trascender. Cuando lo pongas en esa línea frontal con los 3 hombres que te acabo de mencionar, los Raiders van a funcionar muy interesante. Y entonces tienes ofensiva, tienes defensiva, tienes competitividad. No estoy hablando de otra cosa más que de unos Raiders competitivos. ¿A qué le pueden tirar? 8 triunfos, 7-8 triunfos para mí es una expectativa muy real y por ahí, con 8 triunfos pescas boleto en playoff. Bueno, ahí le dejo a los Raiders y le prometo un análisis profundo próximamente. Vámonos con los Pats. Con mis queridos Pats en la era post-Tom Brady, estamos hablando de la temporada pasada del 4º peor equipo de la NFL. Y eso no es poca cosa, ¿eh? Los Pats ganaron 4 partidos y perdieron 13, al igual que los Raiders. Cuando tienes una marca así, estás fuera del escenario competitivo. Un equipo de 4-13, no existe. Sin embargo, Nueva Inglaterra tuvo el tremendo hallazgo de encontrar a Drake May. Y todo apunta a que Drake May fue un hallazgo interesante. Todavía no podemos afirmar, los fanáticos de los Pats, como yo, que tenemos en Drake May al quarterback del futuro, pero sí el del presente. Les soy sincero, para la pobreza de equipo que tenía Nueva Inglaterra, que Drake May haya terminado con 15 pases de touchdown por 10 intercepciones es un suceso. La neta, lo hizo muy bien este chavo Drake May. Tienen que considerar una cosa, la temporada pasada, Drake May tomó la titularidad de los Pats y estaba compitiendo con la peor línea ofensiva de la NFL y el peor grupo de playmakers. Dígame usted, ¿a qué se aspira con eso? Que el chavo haya terminado 15-10,
me refiero a pases de touchdowns a intercepciones, es plausible. ¡Qué grandes números! Mire, no le puedo negar 10 intercepciones para haber sido titular únicamente 13 partidos es una cifra alta. Pero ¿qué me agrada de Drake Maye? Solo tuvo un partido con 2 intercepciones. Sí lanzó 10 intercepciones. Solo una vez tuvo múltiples intercepciones. Ese es un dato bien importante. Tienen que considerar que en esos 13 partidos lo capturaron detrás de su línea 34 veces. Amigos, por favor, reitero, los números que entregó Drake Maye, considerando su entorno, son muy promisorios. Y hoy estamos hablando de unos Pats de New England que tuvieron una estupenda agencia libre, reclutando talentos, firmando talentos como Milton Williams, como Carlton Davis, corner, como el rusher Harold Landry y como el tackle ofensivo Morgan Moses, que van a ser titulares inmediatos. Y esto, empatado con el draft que fue atractivo, cuidado, Yo me opuse a que Nueva Inglaterra abriera el draft con un tackle ofensivo. Ya lo hicieron, otro día lo analizamos. Ya lo hicieron. ¿Qué debe ser Will Campbell? El tackle ofensivo que tomó Pats, primera de draft, cuarto global, Cuarto global, nunca lo olviden. ¿Qué debe ser? 1, titular inmediato. Es muy difícil para un novato ser titular inmediato en línea ofensiva y tener un año elite. Eso no ocurre. Normalmente los tackles ofensivos en su año novato andan un poquito arriba de las 5 sacks permitidas. 6, 7. Mire, el guard izquierdo de los Pats, Tyler Smith, que fue novato titular, en su primer año, en ese año de novato, aceptó 7 sacks. Le doy el dato para que lo tengan en referencia. Si Will Campbell es titular inmediato, es el tackle izquierdo que los Pats y Drake Maye necesitan, y el joven termina con 6 sacks permitidas en el año, va a ser un muy buen número, porque lo que necesita Drake Maye, semejante a lo que hablamos de Raiders, 1, es que el corredor Trevayon Henderson que reclutaron segunda de draft de Ohio State se combine con Ramondre Stevenson y sean la combinación de corredores que los Pats necesitan. Trevayon Henderson no solo es un corredor que ataca bien por dentro y fuera de la línea de scrimmage, va a ser el corredor receptor que los Pats no tienen desde James White, imagínense, con quien ganamos el Super Bowl contra Atlanta, y el de Los Ángeles Rams también. Desde entonces no hay un corredor receptor, pero además se suma este receptor abierto tercera de draft que me parece muy interesante, Kyrie Williams, semejante a lo que le acabo de decir con Jack Bech en los Raiders. Este Kyrie Williams es un receptor que va a hacer mucho ruido en los Pats. A diferencia de Jalen Polk, el que reclutaron el año pasado los Pats como segunda de draft, Kyrie Williams, que fue tercera de draft, es tremendamente veloz y es un receptor de profundidad. Es un chavo que aspira a atacar las zonas profundas del campo y bueno, en el college tuvo temporadas de 17 yardas por recepción. La división de los Pats no está nada fácil. Está ahí Buffalo y están los Dolphins, que ahora hablamos de ellos. Pero yo creo que Nueva Inglaterra tiene que andar en el orden de las 6, 7 victorias, ya 8 tal vez sería muy optimista, pero 6, 7 victorias puede ser un número interesante y puede marcar progreso respecto a la temporada pasada. La defensa de los Pats va a hacer mucho ruido, hoy se lo digo, desde hoy. La dupla de corners, el Gonzo González, Christian González y Carlton Davis va a competir para la mejor dupla de corners en la liga. Y cuando tienes 2 corners, prácticamente shutdown corners de ese tamaño, la línea frontal defensiva puede hacer muchas maniobras, arriesgando al mandar 5, 6 hombres a presionar al quarterback. Y con este par de corners trabajando uno por uno, pueden salir cosas muy interesantes. La defensa de los Pats va a ser de muy competitiva a altamente competitiva. Y si esto se cuadra como se lo estoy platicando, mis Pats a lo mejor andan como Raiders, peleando 7, 8 victorias. No me sorprendería. Ahora, agrego a la lista a Miami, porque yo a Miami lo veo en el otro sentido. No me gusta lo que está pasando en Miami. Llevan 2 años despedazando su defensa. Se ha desmoronado la que fue una gran defensiva en los Dolphins. No me sorprendería que cuando llegue el 1 de junio corten a Jalen Ramsey. No me sorprendería.
Y ojo, ya se fue Andrew Van Ginkel desde hace un año, ya está en Minnesota, bueno, le acaban de dar un contrato nuevo de lo bien que juegan los Vikings, Andrew Van Ginkel, que fue linebacker de los Dolphins. Era fabuloso el grupo de linebackers con Van Ginkel, con Jalen Phillips, con Bradley Chubb. Pero estos dos últimos la temporada pasada se lesionaron y no llegaron a ningún lado. La defensa de Miami se ha caído y por supuesto, cuando hablas de Miami, tienes que hablar de Tua Tagovailoa. Y Tua Tagovailoa es el enorme misterio de la NFL. ¿Realmente puede absorber el golpeo de la NFL y seguir jugando? ¿O es un quarterback tan frágil que en cualquier momento se vuelve a conmocionar, lo cual sería muy triste, penoso y lamentable? Pero peor que ello, te arruina la temporada del equipo. Ya vimos que cuando Tua sale de los Dolphins, Miami no va a ningún lado. Y les voy a ser honesto, yo no veo cómo esto mejore. Por si fuera poco, a Miami se le retiró su mejor liniero ofensivo de la temporada pasada. El tackle izquierdo Terron Armstead dijo adiós y se retiró ya de la NFL. Vamos a ver si el jovencito Patrick Paul, que tomó el puesto de tackle izquierdo de Miami, le alcanza el talento para ello, pero es altamente riesgoso tener a un Tua Tagovailoa tan frágil y que pierdas al tackle izquierdo. Por si esto fuera poco, empieza a parecer como dinero desperdiciado tener ahí a Jalen Waddle y Tyreek Hill con los sueldos que tienen y con la producción que hay. A Miami no le alcanza para explotarlos como deben. Hoy da la impresión de que cambiar a Tyreek Hill y deshacerte de ese sueldo de casi 30 millones anuales sería lo mejor que le puede pasar a Miami. Pero si ustedes ven los retiros, la baja en la defensa con tanta gente que han perdido. Se fue Christian Wilkins, como ya les mencioné, a los Raiders. Se lesionó Jalen Fields, se lesionó Bradley Chubb. Hoy no se sabe si están al 100% de regreso. El perímetro ya no quiere a Jalen Ramsey. Perdieron a Javon Holland en la agencia libre. No, amigos, no. Si usted me pregunta hoy, ¿cuál es el coach que yo veo en mayor riesgo? Mike McDaniel, de Miami. Yo no veo que ese equipo vaya a ningún rumbo certero. Hace 2 años rasguñó playoff solo para ser eliminado en la primera ronda por Kansas y la temporada pasada con récord perdedor de 8 ganados, 9 perdidos, acabó viendo los playoffs por la casa. No hay nadie que te diga que este equipo va a repuntar. Mire, su draft es interesante. Lo orientaron a la defensa. Fueron por 2 tackles defensivos. En uno Kenneth Grant de Michigan y en el 3 Jordan Phillips de Maryland. Interesantes y lo hacen bien. Pero son solo 2 piezas para renovar de lo mucho que han perdido. Además, reitero, Tua Tagovailoa genera un escenario de total incertidumbre. ¿Usted apostaría hoy a que Tua va a estar sano los 17 partidos? Después de todo lo que ya hemos vivido de los episodios tan penosos y alarmantes de conmociones que sufre, amigos, el escenario de Miami está, en mi opinión, completamente incierto, ¿ok? Ahí les dejo el análisis, también prometo pronto un análisis profundo, exclusivo de los Dolphins. Vamos con Cleveland. Reiteradamente le he dicho, este equipo tiene más talento del que mucha gente cree y solo necesita quarterback. Hace 2 años, el oxidadísimo de Joe Flacco tomó el mando y los metió a playoffs. Y compitieron bien en playoff. Hoy Joe Flacco está de regreso. No creo que Joe Flacco sea la solución, pero Cleveland tiene 5 quarterbacks. Joe Flacco, Kenny Pickett, aquel de Pittsburgh que fue primera de draft. Por supuesto, Deshaun Watson, que no va a estar listo para iniciar la temporada. Deshaun Watson, si bien pasan las cosas, estará listo por octubre, noviembre. Ok, pero es el tercero, más los novatos Dillon Gabriel y el polémico Shedeur Sanders. Hoy le digo que, en mi opinión, quien va a ganar esa competencia es Kenny Pickett. Y va a ser muy interesante ver a Kenny Pickett porque ni siquiera en Pittsburgh tuvo una pretemporada siendo asignado titular, entrenando al 100% con el primer equipo. Si Kenny Pickett gana la competencia en Cleveland y toma el mando, yo le digo otra vez, Cleveland tiene mucho talento. Cleveland tiene más talento que los Pats, que los Raiders y que Miami. Así se lo digo. Usted pone un quarterback competitivo para explotar el juego aéreo que te pueden dar Jerry Jeudy, Cedric Tillman, Deontay Johnson y el cerrado David Njoku. Del draft reclutaron a un corredor de Ohio State muy interesante, Quinshon Judkins. Y además conservan una de las 10 mejores líneas ofensivas de la NFL, particularmente en la parte interior.
donde está el centro Ethan Posich y los guards Joel Bitonio del lado izquierdo y Wyatt Teller del derecho, pero incluso los tackles no me desagradan nada. Jack Conklin, un veteranazo al lado derecho, y el jovencito Dawan Jones. Estos Browns, si les llega un quarterback estable, pueden competir muy bien. Y ya no le cuento la defensa, donde está Myles Garrett, seguramente ahora para hacer pareja con el novato Mason Graham de Michigan que reclutaron como primera de draft. Mason Graham y Myles Garrett, cuidado, van a ser muy interesantes. Cleveland además reclutó un linebacker en segunda ronda, Schweisinger de UCLA, muy interesante. Amigos, Cleveland tiene muy buen equipo, no tiene quarterback. Para mí la apuesta es Kenny Pickett, por eso le pongo estos 4 equipos. Ahora, si las cosas en Cleveland no caminan bien, apunte a Kevin Stefanski abajito de Mike McDaniel de Miami como coaches de altísima probabilidad de ser despedidos. Stefanski está en un año crítico, o funciona o se va. Pero yo sí veo posibilidades de que funcione si el proyecto Kenny Pickett es el ganador y las cosas salen como la hemos platicado. Ahí le dejo 4 equipos que podrían dar un salto importante en la temporada entrante y de estar en la última decena de mi Power Ranking, es decir, del 22 al 32, podrían meterse alrededor del 15 y 16 de la liga y con eso igual le peleas un boleto de playoff como comodín. Ahí se lo dejo. Gracias por estar otro día juntos. Les mando un beso y un abrazo. Los quiero mucho a todos y a todas. Bendiciones, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Gracias. Hasta mañana.